¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Información que esperamos les sea útil para que tengan una idea más redonda y completa de algunos de los temas que van a estar en discusión rumbo a esa importante cita cívica donde todos tenemos que participar. Hemos estado viendo desde el lunes a los partidos políticos, pero desde la perspectiva de que si realmente trabajan y realmente tienen la militancia y la fuerza que dicen tener en los territorios de la República, en los estados. Bueno, pues fíjese usted que hoy vamos a hablar de otros dos partidos. Solo el desgaste permanente e irreversible de algunos partidos tradicionales como el PAN y el PRI explicarían la permanencia precaria de otras organizaciones políticas que se ostentan como partidos políticos nacionales, pero que tienen una muy pobre membresía de simpatizantes afiliados, según los más recientes registros oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, como son los casos de los partidos Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. Ya le habíamos comentado a usted que cada mes de agosto de cada 3 años, esto sucedió, por ejemplo, en el 2017, un año antes de la elección presidencial, sucedió en el 2020, antes de la elección intermedia de diputados federales, y sucedió ya en agosto de este año, con fecha del 31 de agosto, antes de las elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, algo muy simple, que el Instituto Nacional Electoral verifica cuál es la membresía que los partidos políticos declaran tener para saber si cumplen por lo menos con lo mínimo que les exige la ley para tener registro oficial. Y por supuesto que en este caso vamos a hablar del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista. Vean ustedes esta gráfica que está en pantalla, que es sumamente ilustrativa sobre lo que hoy les queremos comentar. El Partido Verde Ecologista, por ejemplo, tenía en el 2017, todo en el mes de agosto del 17, del 20 y del 23, tenía 308,224 afiliados oficialmente. En el 2020 aumenta espectacularmente a 660,874 afiliados, que representaron un incremento en 3 años de 352,650 personas que aceptaron afiliarse como militantes del Partido Verde. Sin embargo, en ese proceso del 2020 al 2023, cuando verifica nuevamente el Instituto Nacional Electoral, el Partido Verde tiene una caída del 10.35%, que representó que de 660,000 afiliados bajó a 592,000 afiliados entre 2020 y 2023. Es decir, no trabajó el Partido Verde lo suficiente para incrementar su membresía, simplemente se fue sobre la ola y no trabajó en ese terreno. Otro caso muy importante es el caso del Partido Movimiento Ciudadano, que suele ser muy mediático y que suele tener muchísima propaganda en medios de comunicación, tanto convencionales como digitales. Resulta que en el 2017 el Partido Movimiento Ciudadano tenía 468,000 afiliados. Pierde entre 2017 y 2020 87,211 militantes para bajar de 468,000 a 381,000 militantes afiliados voluntariamente y registrados ante el INE. Pero entre el 2020 y el 2023, fíjese usted, nada más tuvo un crecimiento del 0.59%, es decir, ni siquiera un punto porcentual de crecimiento en un partido político que se supone, como es el caso también del Verde Ecologista y de los otros 5 partidos que están registrados, se supone que deben de trabajar para promover entre la gente la participación cívica. Y una de esas formas de participación cívica es a través de los partidos, que son la herramienta formal como instituciones de interés público que pueden afiliar a los ciudadanos para participar en las cuestiones electorales y para encontrar a través de las elecciones acceso a los cargos de ejercicio público. En el conteo general entre los 7 partidos políticos registrados en este momento es que entre todos tienen 6,444,000 afiliados,
que representan apenas el 6.68% del total de la lista nominal de electores. Es decir, de todos los ciudadanos que en el país estamos registrados y que tenemos credencial de elector, solamente 6.68% han aceptado ser incorporados o afiliados voluntariamente a algún partido político. Esto nos da una idea muy clara de que los partidos políticos que reciben muchísimo dinero no están haciendo su trabajo promoviendo la cultura electoral y la cultura política y la cultura democrática en este país. En los más recientes 6 años, el partido Movimiento Ciudadano ha experimentado una caída en su padrón oficial, como le mencionábamos, muy significativa. Sin embargo, la presencia de Movimiento Ciudadano, por su militancia real reconocida, solo es significativa en uno de los 32 estados de la República. Particularmente hablamos del caso de Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro, pero sus números son muy modestos en Nuevo León, por ejemplo, donde ganó la gubernatura en el 2021, pero sin conseguir la mayoría en el Congreso Estatal, donde PRI y PAN suman 28 legisladores contra solo 11 diputados locales de Movimiento Ciudadano. En los comicios del 6 de junio del 2021, Movimiento Ciudadano solo ganó en Nuevo León 8 de 51 presidencias municipales. En el transcurso de los meses siguientes, los encantos presupuestales argumentados por el gobernador Samuel García Sepúlveda han seducido a algunos ediles de oposición, de tal manera que el Partido Naranja ya suma 22 alcaldes en total, con 14 presidentes municipales que han cambiado de bando en esa entidad, donde curiosamente la militancia de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, una entidad importantísima desde el punto de vista electoral y político en el país, la membresía oficial de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, escuche usted, asciende solo a 17,000 simpatizantes, una cuota relativamente pobre para un partido que se supone que gobierna una entidad tan importante. Y vemos en pantalla la gráfica número 5, en donde podemos observar cuál es la presencia del partido Movimiento Ciudadano en las diferentes entidades del país. Nada más subrayé las que son más importantes en razón de su población y en razón de los votantes potenciales. ¿Como cuáles casos? Bueno, usted sabe que la entidad más importante de la República es el Estado de México, y ahí entre el 2020 y el 2023, Movimiento Ciudadano solamente incrementó su membresía de 29,000 a 38,000 personas. Es decir, en 3 años MC solamente convenció a algo así como 9,000 ciudadanos para que se afiliaran al partido en el Estado de México, que tiene la lista nominal más grande de toda la República. En el caso de la Ciudad de México, prácticamente no tuvo crecimiento MC en los últimos 3 años, porque de 20,701 personas que tenía afiliadas en el 2020, solamente creció a 21,528. Y si nos vamos al caso, por ejemplo, de Jalisco, que es la entidad federativa más importante de la República, la tercera entidad federativa después del Estado de México y de la Ciudad de México, ahí sí, Movimiento Ciudadano tenía 60,719 afiliados en el 2020, pero noten ustedes un detalle muy curioso. De tener 60,719 afiliados en el 2020 en la entidad más importante que gobierna Movimiento Ciudadano, resulta que bajó su membresía de 60,719 a 60,498. Y arriba a la derecha vemos el caso de Nuevo León, donde en Nuevo León de 4,506 afiliados que tenían en agosto del 2020, aumentó a 17,567. Fue la única entidad donde tuvo crecimiento Movimiento Ciudadano, pero hay que recordar que las elecciones para la gubernatura se realizaron en el año 2021, es decir, tuvo un impulso particular ese año y creció. Pero si ustedes ven los números de Movimiento Ciudadano, se van a dar cuenta que para un partido que se ostenta como aspirante a ser la segunda fuerza electoral en el país, son números verdaderamente pobres, porque refleja que no han trabajado en lo esencial, en convencer a los ciudadanos que ellos son, como dicen, la única tercera opción viable después de los partidos políticos tradicionales. Y también la tercera opción viable entre los partidos políticos tradicionales y entre Morena.
Sin embargo, en este caso específico, en lo que corresponde a los afiliados que oficialmente están reconocidos por el INE, Movimiento Ciudadano no justifica esa aspiración. Otro partido que se mantiene en un estado vegetativo es el Partido Verde Ecologista de México, que aunque tuvo un significativo repunte en su membresía entre 2017 y 2020, en los más recientes 3 años experimentó una pronunciada caída de 10.35% en su afiliación de simpatizantes. En todos los estados electoralmente importantes del país, escuche usted, el Verde Ecologista tuvo una disminución significativa de afiliados en los últimos 3 años, como son los casos, por ejemplo, de Chiapas, donde gobernó con Manuel Velasco Cuello, actual senador, del 2012 al 2018. En la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz, en San Luis Potosí, donde actualmente tiene la administración estatal, luego de ganar en 2021 la gubernatura en coalición con el Partido del Trabajo. El Partido Verde, al igual que el Partido del Trabajo, sobreviven en forma parasitaria como aliados de Morena. Pero si vemos la gráfica que está en pantalla, va usted a notar algo muy importante. Fíjese bien en los estados que están subrayados. En Chiapas, donde gobernó el Verde, entre el 2012 y el 2018, bajó entre agosto del 2020 y agosto del 2023, bajó de 76.568 afiliados a 65.102. En la Ciudad de México, bajó de 43.000 afiliados a 37.000 afiliados. En Jalisco, bajó de 27.000 a 25.000. En el Estado de México bajó de 77.000 a 69.000. En San Luis Potosí, donde actualmente es el partido en el gobierno, el Partido Verde bajó de 109.000 a 99.000. Y finalmente en Veracruz, estado del cual es oriundo el dueño y jefe perpetuo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ahí bajó de 37.000 a 33.000 afiliados. Estos números son números oficiales del INE y nos reflejan que el Partido Verde se ha tirado a la hamaca, como buen veracruzano, su presidente, se ha tirado a la hamaca y no ha trabajado en el terreno para llevar mayores militantes a su padrón oficial reconocido por el INE. En lo que estos dos partidos, y esto es muy importante, en lo que estos dos partidos no han experimentado merma alguna, es en los jugosos subsidios que reciben. El Partido Verde gastará este año más de 555 millones de pesos y para el 2024 el INE ya le ha asignado poco más de 910 millones de pesos. Mientras que en 2023 el partido Movimiento Ciudadano va a disponer de poco más de 632 millones de pesos, pero para el año próximo va a ser un partido rico, más rico, porque su presupuesto en el 2024 ascenderá a la fabulosa cantidad de más de 1.036 millones de pesos. Estos partidos están muy lejos de cumplir la premisa básica que establece la Constitución de nuestro país, de que son instituciones de interés público que deben promover la participación política de los ciudadanos y difundir la cultura democrática entre la población. Aquí tiene usted en la lámina número 9, que la podrá consultar con calma más adelante, tiene los números de los presupuestos que van a ejercer el Partido Verde y Movimiento Ciudadano este año 2023 y el incremento descomunal que esos presupuestos tendrán en el 2024. La máxima ley de nuestro país, la Constitución, dice en su artículo 41, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Asunto que no se cumple porque lo vemos en la militancia que estos partidos tienen. Las precarias membresías de afiliados que tienen registradas ante el Instituto Nacional Electoral desnudan que MC y el Partido Verde no han hecho bien su trabajo en las 32 entidades del país y sus números
contrastan con una lista nominal de electores que hasta la fecha supera los 96 millones de potenciales votantes. Por desgracia, los partidos políticos están determinados por la voluntad de camarillas o cofradías que manejan discrecionalmente sus presupuestos y los utilizan para postular a cargos públicos a sus socios, cómplices, parientes, incondicionales e incluso hasta personas con las cuales les unen lazos afectivos o románticos personalísimos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todo esto se financia con dinero de los contribuyentes. Y de esa manera concluimos hoy con la exploración de estos dos partidos, del Partido Verde y del Partido Movimiento Ciudadano. Mañana veremos el caso del partido Morena. ¿Cómo anda Morena en el país? ¿Han trabajado bien o no? ¿Representan verdaderamente a la gente en las diferentes entidades de la República? Mañana lo veremos con mucho detalle. Por lo pronto, gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Descansen. Mañana nos encontraremos nuevamente.